Uy, qué de gente. Uy, eso se ha oído. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a todos y a todas por venir. Buenos días, otra vez. Gracias a todos y a todas por venir. ¿Se escucha bien? ¿Ahí al fondo sí? Vale, fenomenal. Pues vamos a empezar ya. Yo creo que ya hemos dejado suficiente tiempo para que las personas rezagadas que ayer por la noche hicieron networking se puedan incorporar a la sesión de por la mañana. Así que bienvenidos y bienvenidas todas a la primera mesa del día de hoy, que se titula Imaginar una vida buena, y en la que van a participar Carmen Madorrán y Nerea Ramírez, que las tengo aquí a mi lado. Voy a presentarlas brevemente, luego os comento cómo vamos a estructurar la mesa y después pues ya doy paso a la intervención de las ponentes. Así que, en primer lugar, Carmen Madorrán, que queda muy a mi izquierda, es madre de 2 niñas, es doctora en filosofía, tiene un máster en bioética y en Derecho por la Universidad de Barcelona y otro también en crítica y argumentación filosófica por la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja como profesora permanente laboral en el Departamento de Filosofía de la misma universidad, de la Universidad Autónoma, donde además coordina el Grupo de Investigación en Humanidades Ecológicas, GHECO, o sea, GECO. Podéis consultar la página web, también os animo a hacerlo porque es un grupo de investigación que es muy interesante, hace cosas muy chulas. Es autora de numerosos artículos y capítulos de libro y además participa asiduamente en proyectos de investigación nacionales e internacionales, organiza actividades de investigación y transferencia del conocimiento y sus principales líneas de investigación tienen que ver con la reflexión política y moral contemporánea en el contexto de la crisis social, así que pues tiene mucho sentido que estés tú aquí hoy. Muchas gracias, Carmen. Y por último es autora del ensayo Necesidades ante la crisis ecosocial, pensar la vida buena en el antropoceno. Así que una vez más, muchas gracias, Carmen, por acompañarnos hoy. Después tengo aquí más cerquita a Nerea Ramírez, que es de formación ambientóloga, aunque su verdadera escuela han sido, por una parte, el activismo ecologista y por otra, sus amigas feministas. En la actualidad, además, es responsable de ecofeminismo de Greenpeace y es miembro de Ecologistas en Acción desde hace casi 20 años. Le gusta ser corista, en muchos ratos libres en el coro Malvaloca y en otros también darse al debate y a la protesta en Feministas por el Clima. Así que muchas gracias, Nerea, también por acompañarnos. Gracias, Elena. Y yo soy Elena Pérez Lagüela, soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, pero yo no soy la protagonista, son ellas, así que empezamos presentando la mesa. En este diálogo vamos a abordar la necesidad y los retos que supone reorganizar la sociedad y la economía desde los cuidados y desde la interdependencia para situar la sostenibilidad de la vida en el centro. Este es un debate que no es nuevo, pero sí cada vez se van presentando nuevos desafíos en este sentido y la idea es pues, intentar pensar en conjunto nuevas formas de organizarnos para ello. Además, también es necesario pensar en la transformación sistémica para articular políticas públicas que integren la justicia ecológica por una parte, la justicia económica por otra y también la justicia feminista. Y, pues, como decíamos antes, imaginar en conjunto qué estrategias podemos requerir para fortalecer la acción colectiva y la participación democrática en la transición ecosocial. Así que yo traigo algunas preguntas preparadas para las ponentes. Les voy a invitar a que nos compartan sus opiniones al respecto y después, pues, o bien a partir de estas preguntas generadoras que estoy lanzando o bien pues, a partir de otras preguntas que os puedan surgir en el transcurso de la mañana, vamos a dejar después un ratito para que podáis compartir vuestras preguntas, reflexiones e incluso sugerencias con la mesa, ¿vale? ¿Os parece bien que lo hagamos así? Fenomenal. Porque no teníamos plan B, así que habría sido terrible hacerlo de otra manera. Pues empezamos, si os parece, ¿vale? Y pues os animo a que en cuanto formule la pregunta, la primera, la que lo tenga más claro, pues sea la que comience con la intervención. Partimos de un diagnóstico compartido, lo hemos presentado hace unos minutitos y sabemos que la forma actual de organizarnos socialmente no nos permite disfrutar de una vida que satisfaga nuestras necesidades, ni a nivel social ni a nivel afectivo. Además, tampoco permite, menos aún me atrevería a decir, que esto se haga dentro de los límites planetarios. Incluso podemos pensar que en este contexto es imposible que existan políticas de cuidados en un mundo que nos empuja al límite, donde no hay dignidad relacional. ¿Estáis de acuerdo con estas afirmaciones o vosotras pensáis que sí que existen espacios para preservar y favorecer espacios de sostenimiento de la vida? ¿Empiezo? Vale. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Elena, por las preguntas que vas
a ir proponiéndonos. Gracias a los asistentes, es siempre impresionante ver la cantidad de gente que puede querer un sábado por la mañana estar aquí, y vamos a intentar que merezca la pena, seguro que merece la pena. Gracias a Economistas Sin Fronteras también por la invitación. En definitiva, la pregunta que planteas tiene que ver con si es posible, ¿no?, tener una vida que merezca la pena en el capitalismo, ¿no?, en resumidas cuentas, ¿no? Si es imposible o hay resquicios o espacios para ese sostenimiento de la vida que se puedan construir ya ahora, ¿no?, que no tengamos que esperar ya después, cuando pase el chaparrón, podemos intentar, ¿no? Y yo creo que, o al menos voy a plantear brevemente una respuesta en dos planos. Por un lado, hay un término que propuesto por Agnes Heller, una filósofa húngara, que aprovecho para recomendaros, ¿no?, que muerta ya hace un par de años o 3. Agnes Heller nos proponía el término necesidades radicales. Y ella, en teoría, decía que había encontrado este término en Marx, que es cierto que aparece en un par de momentos en los Grundrisse, pero si vamos siguiendo de la mano al libro de Heller que se llama Teoría de las necesidades en Marx, y vamos al propio Marx, vemos que esto no está muy desarrollado. Es decir, mi tesis es que la propuesta seria de las necesidades radicales se la debemos a ella. Y como me da un poco igual quién de los dos lo planteará, lo importante es la idea, ¿no? ¿Qué son las necesidades radicales para Heller, según ella, inspirado en Marx? Las necesidades radicales serían un tipo de necesidades que podemos experimentar, sentir en un modo de producción determinado, hoy diríamos en un momento histórico concreto como el nuestro, pero que sin embargo, por la propia estructura de este sistema, de ese momento concreto, no pueden ser satisfechas. Es decir, pueden aparecer como anhelo, pero no pueden satisfacerse dentro de ese modelo. De tal manera que las necesidades radicales serían un motivo, digamos, para abrir una brecha y serían un impulsor posible de la transformación hacia otro sistema, que pueden aparecer aquí como un problema, un anhelo que no se satisface, e impulsarnos a transitar hacia otros modelos. Yo creo que la cuestión de los cuidados que planteas tiene en nuestras sociedades y en nuestro momento el carácter de una necesidad radical, como la necesidad de cierto tiempo para dedicar al ocio o al juego, al tiempo de esparcimiento, digamos. Hay varias cosas, pero la de los cuidados en un sentido complejo, sin duda, que hoy experimentamos muchísimas personas de manera transversal, con bastante independencia incluso, ¿no?, de la cuestión más en donde nos situemos, hacia dónde miremos, cuál sea nuestra autoubicación ideológica, que nos hace sentir pues que eso no está bien cubierto, y quizá eso pueda funcionar como necesidad radical o impulsora de un cambio. Y el segundo plano, en el aquí y ahora, ¿no?, si se quiere, yo creo que hay muchas maneras, luego quizá hablemos también de algunas de ellas más concretamente, de enseñarnos cómo efectivamente sí podemos por el camino ir plantando cosas muy valiosas en las grietas, ¿no? Yo no esperaría solo a un momento posterior, sino que creo que ya hay muchos resquicios en los que se pueden ir trabajando. Este es uno de ellos, sin duda, cualquier espacio de colaboración, ¿no? Por empezar por algún sitio. Gracias. Hola, buenos días. También muchas gracias por invitarme y porque estéis aquí. Yo soy mucho de ir los sábados por la mañana a estas cosas, así que os entiendo y es un buen plan, la verdad. Así que ojalá lo pasemos bien. A ver, haces aquí varias preguntas. La primera es si es posible, ¿no?, tener una vida buena dentro de este sistema. Yo recordaba en esta pregunta, a mediados de 2024, l'ODEYE organizó unos encuentros sobre decrecimiento ecofeminista y sacó un informito que os invito mucho a leer, es súper interesante, y ese informe se hizo a través de unos seminarios, ¿no?, en el que nos juntamos pues, activistas y personas que estamos en el mundo del ecofeminismo y del decrecimiento, algunas economistas, y salía todo el rato la pregunta de, claro, es que el decrecimiento no convence porque tiene esa idea de sacrificio, de que vamos a tener vidas peores, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué vidas tenemos ahora?
Y claro, pues nos salía que es muy difícil tener vidas buenas. O sea, que incluso, aunque pensábamos, ¿no? Incluso nosotras que estamos en una situación muy privilegiada, ¿no? Muchas de las que estábamos en ese seminario con un salario decente, con una red de personas, al final puedes terminar en muchos momentos o en general teniendo vidas muy precarias, ¿no? En sándwiches de cuidados permanentes que no sabes cómo, ¿no? Que yo me tengo que ir de aquí ahora corriendo a ver a mi madre de 85 años pues para estar un rato con ella y lo hago feliz, pero encima tampoco puedes plantearte ni siquiera si lo haces feliz o no, ¿no? O sea, porque es un ir y venir permanente. Entonces, como ¿es posible tener vidas buenas en este modelo? Pues no, creo que no, a poco que lo reflexionemos, ¿no? ¿Cómo construimos otro modelo donde tengamos vidas buenas? Pues eso habrá que ver, ¿no? Pero desde luego en este no parece que sea posible atender a esas necesidades que tenemos. Nos preguntabas también si es posible que existan políticas de cuidados en un modelo que nos lleva a los límites. Y yo decía, digo, bueno, con una buena dosis de optimismo mañanero, sí que es verdad que existen políticas todavía, ¿no? Que dan resquicios en los últimos coletazos del sistema de bienestar que dices, bueno, pues que con todas sus dificultades siguen apuntando ahí, ¿no? Y yo pensaba pues en las políticas, por ejemplo, que se aprobaron con el COVID, ¿no? de ERTEs y demás, bueno, no dejan de ser resquicios súper pequeños de políticas de cuidados o todos los trabajos que hacen las trabajadoras sociales o el sistema de sanidad, ¿no? o que sigamos teniendo un sistema público de educación. Pero claro, evidentemente son muy limitados y están en permanente cuestionamiento encima. O sea que este sistema lo único que va a llevarlos es, ¿no? por la propia dinámica que tiene de sacar beneficio de las cosas, solamente los va a llevar a peor estado, ¿no? Entonces, aun habiendo resquicios, el horizonte no es nada halagüeño, ¿no? En las grietas existen formas, ¿no? de sostener los cuidados, pues sí, ¿no? Y menos mal que existen y es lo que nos hace poder ver la posibilidad de poder extender, ¿no? esas posibilidades. Nosotras hemos estado haciendo en Greenpeace, llevamos varios años haciendo un trabajo de ecotopías, en el que hemos contado mucho con Carmen, de imaginar futuros, ¿no? Cómo sería un futuro bueno, futuros diferentes, ¿no? Cada persona también imaginará y cada sociedad sus futuros. Y para imaginar esos futuros nos hemos sobre todo inspirado en experiencias que precisamente existen en las grietas en diferentes sectores, no solamente en el de los cuidados, pero algunas en el de los cuidados, ¿no? Y ahí pues, nos salían desde el ejemplo de Basoa, ¿no? La casa de acogida de Vizcaya, que seguro que conocéis. Yo he estado esta Semana Santa en un viaje activista en bici y por Extremadura y hemos conocido una experiencia similar en Extremadura, en Carcaboso, donde acogen a personas migrantes, les dan formación, les dan una vida integradas en el pueblo. El pueblo también trabaja en los proyectos de agricultura, de restauración de viviendas, tienen un catering. Esto, o sea, como existen, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de Basoa, pero yo llegaba allí y digo, mira, ¿no? En un pueblo de Cáceres, del interior de Cáceres, qué increíble este proyecto en el que está volcado prácticamente todo el pueblo, ¿no? Y no es un pueblo pequeño, además. Desde cooperativas de vivienda, desde todos los ejemplos que afloraron en el COVID y también en la Dana, ¿no? De apoyo. O sea, que sí que realmente creo que existen ejemplos de lo que se puede hacer en las grietas y también existen ejemplos bastante honrosos en políticas públicas incluso. El problema es que no tenemos una política pública de un derecho integral al cuidado, ¿no? O sea, como que no hay algo que integre todo ese concepto de los cuidados o de las necesidades o una vida buena. Pero sí que en Greenpeace hicimos también un estudio sobre, que de este hablaré en varias ocasiones a lo largo de la mañana, sobre políticas públicas para la sostenibilidad de la vida y buscamos algunos ejemplos de políticas públicas que vayan dirigidas ahí, ¿no? Y nos salían pues la ley contra la pobreza energética de Cataluña, por ejemplo, bueno, algunas nos salían fuera de España, pero aquí pues nos salía esa, las municipalizaciones del agua, por ejemplo, en algunos municipios o en algunas ciudades. O sea, como hay poquitos ejemplos, pero sí que hay algunas políticas públicas
no a nivel estatal, es verdad, pero sí a niveles regionales y locales se encuentran ejemplitos honrosos de políticas públicas que intentan ir hacia otro lado. Qué bien, muchas gracias por vuestras respuestas, sobre todo vuestras reflexiones, pero también por ajustaros al tiempo, que siempre es una cosa que con reflexiones tan amplias a veces suele resultar complejo. Así que muchísimas gracias por saber y poder sintetizar unos debates tan complejos, unas cuestiones pues tan difíciles de sintetizar en poquitos minutos. Y habéis hablado de muchísimas cuestiones que creo que luego podemos a lo mejor retomar en el debate. Y una de las cuestiones que señalabais las dos es pues esta de las utopías, las ecotopías, o sea, los imaginarios, las nuevas narrativas que podemos construir a partir de pues, espacios de reflexión como este o de cualquiera de las experiencias que comentabais, de las iniciativas que comentabais y de las que incluso formáis parte. Así que, pues precisamente como este diálogo se organiza en torno a los imaginarios que podemos construir para una vida buena, y pues en maneras que podemos utilizar para pensar en planteamientos alternativos, planteamientos que superen los relatos existentes, las nuevas narrativas, nuevos espacios mentales en los que constituir pues, nuevas oportunidades. Yo quería plantearos una pregunta. Pensando en todo esto, ¿qué elementos creéis que deberíamos incorporar a nuestros discursos en la actualidad para dar forma a narrativas que contrarresten esta inevitabilidad que nos conduce a pensar en el colapso muchas veces o de los discursos convencionales sobre cómo debería ser el futuro? Mantenemos, empiezo si quieres. Gracias por la pregunta. Ya previamente, aunque ya podemos decir que este para mí es un elemento de qué tenemos que incorporar a nuestras narrativas o imaginarios o discursos ante lo que se vende como inevitable. Pues casi empezaría con un paso a la ofensiva, es decir, negando la mayor, negando que el imaginario del business as usual, de seguimos como si nada y la normalidad es que esto pueda tirar y tal, que ese imaginario de prolongar el camino en el que estamos es el que no tiene futuro. O sea, ese, pese a lo inevitable que parezca, porque somos este tipo de ser con pues, unas vidas muy cortas, digamos, y entonces hemos venido al mundo en un momento en el que lo que es normal, cuando hemos nacido y crecido, lo proyectamos hacia adelante. Necesitamos ciertas certidumbres, ¿no? Cierta estabilidad, pero eso es lo que con la mejor evidencia científica en la mano sabemos que no puede continuar. De tal manera que el business as usual, el seguir por el camino de lo que hasta ahora ha sido lo normal, quién sabe, no tiene futuro y no lo tiene como imaginario porque le sobra gente, muchísima gente, y le falta planeta. Yo diría que aquí, con estas dos ideas sencillas, podríamos explicar, ¿no? En qué sentido no puede ser un imaginario deseable para la mayor parte de la gente. Es notorio, ¿no?, cómo se están produciendo ya, a careta cada vez más quitada, algunos de los movimientos por parte de los más poderosos y enriquecidos del planeta para preparar esas distintas, ¿no?, estrategias de casi supervivencia, podemos decirlo, o de acaparamiento de tierras o lugares útiles por sus recursos, ¿no? No me miro solo a Groenlandia, que es probablemente la idea menos estúpida de Donald Trump y probablemente será, por tanto, de algún asesor muy puesto en cambio climático, o las compras de terrenos en Siberia, precisamente, donde también con el deshielo van a liberarse una cantidad, ¿no?, también de recursos, o va a haber un acceso más fácil a recursos y una riqueza que van a ser imprescindibles en lugares del planeta en los que pues, va a ser más fácil habitar que en otros, como por ejemplo España, como sabemos, ¿no? Es decir, mirando, si hablamos de futuros, y los imaginarios también tienen que ver con esto, pero yo diría con también ciencia en la mano, a ese otro camino le sobra muchísima gente que van a pues, dar por perdida, ¿no? O ya lo están haciendo, y les falta un planeta. Algunos están buscando otros, pero eso es un canto de sirena. Lo que están haciendo es, sobre todo, pensar sobre este, ¿no?, y cómo poder controlar aquellos lugares, espacios y blindar territorios que sean aptos para la vida. Dicho esto, ya como un segundo elemento, en positivo, pues creo que hemos de incorporar un elemento muy, muy poderoso,
que es la otra cara de la moneda de lo que ahora decía, de que la posibilidad de una vida buena dentro de los límites planetarios para todos sí es posible dentro de este planeta, pero con una transformación radical, digamos, ¿no?, de la manera en la que entendemos y en la que está repartido hoy el mundo. Por eso hablamos de economía, por eso hablaremos después de justicia también, ¿no? Y no me resisto a señalar ya para terminar una de las batallas grandes que hay que dar en este ámbito de los imaginarios y la imaginación de futuro, la imaginación política, como queramos llamarla, es precisamente contra otra falacia total, que es la de lo inevitable, como si el hecho de que algo exista ya ahora garantizase su existencia en el futuro. Esto no es así, pero no solo no es así, sino es que la única certeza que tenemos los seres humanos en un planeta como este es que las formas de organización social, incluso las que parecían más sólidas, férreas, pensar en vuestra cabeza, yo qué sé, desde el Imperio Romano hasta una dictadura militar, como las que tenemos muchísimas para elegir, que durante mucho tiempo controlaban todo el poder del Estado, militar, económico, político, habían aplacado la posibilidad de imaginar, aunque esta nunca desaparece del todo, ¿no?, a la sociedad, habían desarticulado, habían perseguido. Incluso esas formas, todas las formas de organización social, política y económica cambian, acaban, porque nada humano permanece. Es una de las cosas, las únicas certezas que tenemos, que a diferencia de la ley de la gravedad, nuestros inventos, también nuestras maneras de estructurar y de habitar el mundo durante un tiempo determinado, aunque ese tiempo sea tan largo que dura toda nuestra vida, entonces ya nos parece que es para siempre. Nada es para siempre, ¿no? Y en este sentido yo creo que eso es algo que debemos recordar. Lo dicen muchísimos pensadores, lo dice, por ejemplo, Donna Haraway, con esta idea de tenemos el compromiso de intervenir en mundos que no están acabados. Yo creo que un elemento importantísimo para cualquier imaginario de futuro es este: recordarnos que la partida, el mundo, en completa transformación, aunque sea a veces imperceptible en nuestros tiempos vitales, no están acabados. Si hubiéramos preguntado a un ciudadano del Imperio Romano probablemente si pensaba que esto iba a acabar en algún momento, quizá hubiera dicho que no. Y nosotros sabemos desde una perspectiva histórica que esto sucedió y que han pasado desde entonces otras muchas culturas, formas de organizar la vida colectiva, igual que la nuestra. En este sentido también creo que ahí hay un aliento, pero que no está injustificado, ¿no?, que depende de la historia y el buen conocimiento del tipo de cosas que montamos los seres humanos, que pueden ser complejísimas, maravillosas, un desastre, pero que cambian y pasan, ¿no?, de manera inexpugnable. Muchas gracias. Pues Nerea, cuando Voy. Sí, sin prisa. Estoy aquí cogiendo notas. Nosotras le hemos dado muchas vueltas a esto de qué elementos, ¿no?, a través de nuestro trabajo de ecotopías. Y quería deciros el primer elemento y luego contaros un ejemplo. El primer elemento, ¿no?, porque me parece que los ejemplos a mí me ayudan mucho a seguir razonando. El principal elemento sería juntarnos con otras, lo comunitario, es la clave, la gran clave, ¿no? Cuando nos juntamos con otras sí que tenemos esa capacidad de recuperar esos sentidos comunes que nos llevan a saber que es posible un futuro bueno. Porque siempre caemos también en esa idea de, claro, es que ya no tenemos capacidad de pensar en un futuro bueno, pero colectivamente sí que tenemos, o yo creo que sí que tenemos esa capacidad. Y os quiero contar un ejemplo que para mí es bastante interesante y que además me he tenido que preparar para este jueves, para otra sesión. Participé el jueves en unas jornadas sobre narrativas para las movilizaciones climáticas y cómo activar acción conjunta, y a mí me pidieron que hablase de un caso de éxito, una campaña de éxito y transformadora. Y entonces me puse con compañeros y compañeras de Greenpeace, no sé si hay aquí algún gallego o gallega, me puse a preparar el caso de éxito de Altri, ¿vale?, cómo esa campaña había llegado a paralizar. La campaña contra Altri ha sido la campaña que más apoyo, con mucha diferencia, ha conseguido en la última década en Greenpeace. Que eso es decir mucho.
Imaginaros las campañas que puede poner en marcha una organización como Greenpeace. Pues en los últimos 10 años, una campaña contra una celulosa en Galicia, de repente lo peta, y lo peta muchísimo. Y claro, tiene que ver con una confluencia de organizaciones brutal, de diferentes mundos, de los mundos rurales, de los mundos de la mar, del mundo del peregrinaje, el Camino de Santiago. Tiene que ver también pues, con la capacidad de llegar a audiencias grandes, como puede tener una organización como Greenpeace, y que te pone a Luis Zaera ¿no? en todos los YouTubes del universo, hasta en La Sopa, hablando de esto. Pero mucho antes de que Luis Zaera llegara a las campañas, Altri ya tenía algo diferente. Ya compañeros nuestros hacían vídeos hablando de Altri, compañeros que no conoce nadie, y sus vídeos tenían 3 millones de visualizaciones. Y decíamos, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, bueno, pues de conversaciones con los compañeros que estaban allí y con compañeras, hicimos una mesa ¿no? sobre la mirada ecofeminista también de la lucha contra Altri. Compañeras de la plataforma nos daban algunas claves. Y para mí una de las claves claras fue que insistían constantemente en que les querían imponer un proyecto que no encajaba en su idea de futuro. Y que no encajaba y que no era el progreso, o sea, y que les estaban colando una idea de progreso que ellas sabían que no era, que el progreso no es eso, ¿no? La inevitabilidad de llegar siempre a más, ¿no? A más progreso. Decían no. Y eso lo tienen puesto en la web de la plataforma y lo usaban constantemente en las portavocías. O sea, nosotras sabemos qué futuro queremos y el futuro está en nuestro territorio, en la vida que ya tenemos aquí y no la queremos cambiar. Entonces, se habían juntado para tener una idea de futuro y eso era muy poderoso. También utilizaban otros lenguajes y eso también es una cuestión que hemos trabajado mucho en Ecotopías, ¿no? Y que sería otro elemento clave. Las personas con las que yo he hablado, que llevan décadas dedicándose al activismo ambiental en Galicia, codo con otros colectivos, decían, es que la plataforma contra Altri hablaba de otra manera. No estábamos acostumbrados a esa forma de hablar. Hablaban desde la emoción, desde el deseo, desde la belleza, no hablaban desde el enfado, no hablaban desde el rencor. Las imágenes que usaban, o sea, me encantaría poder proyectaros algunas imágenes, los carteles que utilizaban, o sea, eran unas imágenes bellísimas del territorio. Y al final consiguieron ir ¿no? trasladando esa idea de esta gente quiere estar en su territorio, es feliz allí, ¿por qué tiene que ir nadie ¿no? a estropearles eso? Y eso tiene mucho que ver con lo que contabas de Donna Haraway, ¿no? Cuando habla en el libro este de Seguir con el problema de la posición tan peligrosa de dar por perdido el juego. ¿no? De dar el juego por terminado, no por perdido, de dar el juego por terminado. ¿no? Lo peligroso que es esa posición y la importancia, ella dice ahí, cómo importan las palabras y las historias que contamos porque eso crea mundos. Y los mundos que creamos, ¿no? por el tema de las alternativas o por el tema de apreciar, ¿no? por ejemplo, que se haya ganado la batalla contra Altri, ¿no? o sea, como esas historias, esos mundos también crean historias. ¿no? Y a través de eso que se ha conseguido allí, se crean otras historias, ¿no? Y podemos contar estas historias de cómo es posible realmente tener un imaginario bueno sobre el futuro, porque existen opciones y existen otras ideas sobre lo que es una vida buena. Pues muchas gracias. De nuevo, pues qué bien que estéis aquí con nosotros y con nosotras esta mañana y que nos estéis trayendo todas estas ideas esperanzadoras porque, pues, bueno, empiezas la primavera de otra manera, si lo piensas así en realidad. Y mencionabais muchos ejemplos concretos. Me gusta mucho que hayáis hecho referencia a cuestiones que están ocurriendo en España a día de hoy, que son cercanas a nosotros y a nosotras, porque yo creo, no sé qué pensaréis el resto, que para poder pensar en común, como nos sugeríais, pues es muy útil tener referentes. Y creo que todos y todas quienes estamos aquí hoy tenemos referentes a distintos niveles, pues más cerca, más lejos, históricos e históricas, contemporáneos, contemporáneas. Y para mí, por ejemplo, una experiencia inspiradora, pensando en formas
distintas de organizarnos fuera de lo que son los marcos normativos del capitalismo que nos aplasta es, por ejemplo, la forma de planificación democrática de la República Árabe Saharaui Democrática. Yo he estado en Semana Santa en los campamentos de refugiados de Tinduf y vengo maravillada, pero tampoco quiero idealizarlo porque la situación es terrorífica. También venía esta mañana leyendo sobre experiencias de autoorganización comunitaria en Sudán del Sur como consecuencia de la guerra. O sea, pues cuando desaparece el Estado, de repente nos damos cuenta de que en nuestras comunidades cercanas existen formas de organizarnos que nos permiten sostener la vida. No va la cosa hoy del Estado. Me encantaría preguntaros sobre vuestra opinión, los límites y posibilidades de organizarnos dentro de los Estados, pero lo que sí que quería saber es ¿a quiénes miráis vosotras? ¿O en quiénes os fijáis cuando tratáis de idear propuestas o estrategias de acción colectiva y de participación democrática para pensar en formas de organizarnos en una vida buena? Vamos allá. Esta es compleja porque hay efectivamente muchas y Nerea ya ha empezado incluso con alguna buena idea que nos sirve también para pensar sobre esto. Los que estuvimos, y además aprovecho para animaros, ¿no? También habiendo mucho público universitario, no sé si estuvisteis en el foro social Más allá del crecimiento, pero es un foro, una serie de encuentros que vamos a ir teniendo también en el futuro con más de 60 organizaciones ecologistas y de distinto tipo, pensando precisamente cómo aterrizar esta idea de crecimiento en distintísimos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la democracia y demás. Y allí, en la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde se realizó en febrero este encuentro del Foro Social, Ada Colau recordaba, ¿no? Y decía, usaba este término que creo que a mí me venía a la cabeza cuando nos preguntabas. Ella hablaba allí de pequeñas grandes victorias, ¿no? De la importancia de esas pequeñas grandes victorias. Mencionaba en este sentido pues, el movimiento de la PA o el conseguir, ¿no? En algunos casos esas agrupaciones que permiten, aunque sea con todas las limitaciones, desde un ayuntamiento, hacer las cosas ligeramente distintas y demostrar también en la práctica que eso que se decía que era inevitable, que no se podía hacer nada en el ámbito, sea el de la vivienda o otros problemas sangrantes de nuestro país, señalar y enseñar en la práctica que sí se pueden hacer ciertas cosas, ¿no? No que sea fácil, sino que sí se puede. Yo creo que esas pequeñas grandes victorias son importantísimas y situaría al menos dos, ¿no? Por un lado, o sea, las dividiría por un lado en las de la memoria reciente, lo que muchas veces, ¿no? Llamamos la memoria de los movimientos sociales. El caso de Altri sería un ejemplo buenísimo, pero podemos pensar en otras, ¿no? Incluso de los años 70 y 80 en una ciudad como esta, ¿no? Los movimientos en ese entonces, las fuertes asociaciones vecinales, pienso, por ejemplo, ¿no? Porque me lo pudieron contar, digamos, posteriormente, gente que participó allí, en el caso de Vallecas, cómo las asociaciones vecinales, entre otras muchas cosas, ¿no? Protestaron, se organizaron y tal, para conseguir que pusieran, ¿no? El alumbrado en parte de algunas de esas calles, ¿no? Donde no lo tenían, que eran muchas, con una implicación muy fuerte también de las mujeres, que convertían esto, hacían confluir una denuncia a la inseguridad en la calle con una desatención de una ciudad como esta, algo tan básico para hoy, ¿no? Como el alumbrado de las calles, desde esas pequeñas cosas, ¿no? Que efectivamente lo que requieren, como antes decía Nerea, es comunidad, es juntarse e impulsar codo con otros, muchas veces otros desconocidos, con los que no necesariamente querríamos ser sus amigos ni irnos de vacaciones. No hace falta. Hay lazo comunitario capaz de aunar por una idea común que no necesita que confluyamos en todo lo demás. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Para mí, esos muchos ejemplos que podemos pensar de la memoria de los movimientos sociales, de nuestra propia ciudad, nuestro propio barrio, o aunque no seamos de aquí, los que ya vivimos aquí, y preguntas con mínima curiosidad, yo os animo a ir pues, también reconstruyendo eso y vamos a encontrar muchos ejemplos de esos éxitos o pequeñas grandes victorias. Un segundo elemento para mí de esperanzador o que me sirve y mucho y que está pasando hoy es los muchos éxitos que se están dando en el ámbito del litigio climático.
¿vale? Este es un terreno por desarrollar mucho más todavía en nuestro país, pero venimos aquí con el aprendizaje de otros lugares, en este caso en Latinoamérica. Estoy pensando fundamentalmente en Argentina, donde han avanzado mucho en esta cuestión. En Chile también tienen la Fiscalía del Medio Ambiente, una de estas organizaciones que impulsa el litigio climático. Y claro, ¿por qué me gusta este ejemplo como una experiencia inspiradora? Porque operan también en dos planos. Lo que hace el litigio climático a veces es proponer nuevas normas, nuevas leyes que reconozcan nuevos derechos. Esto es lo que más os sonará probablemente. Derechos de la naturaleza. Un ejemplo nacional de esto, la campaña que llevó finalmente al reconocimiento de la personalidad jurídica del Mar Menor en la región de Murcia. Bien, este movimiento de éxito también sirvió para aglutinar a asociaciones de vecinos, gente que nunca hubiera querido que la llamasen ecologista, otra que eran ecologistas de carné, o sea, un montón de gente diversa que, por lo que sea, vieron en un territorio que les estaba gritando que se moría, que era suficiente eso para unirse, y luego veremos. Entonces, eso es una de las cosas que puede hacer el litigio climático, ¿no? Contribuirá a aunar distintos focos, miradas en una lucha que confluye, y a partir de ahí quizá hay gente que se empieza a plantear otras cosas un poco más grandes. Pero no solo hace eso, lo que hace el litigio climático también es utilizar los resquicios, las grietas de lo que ya es hoy nuestra legislación o, por ejemplo, nuestra Constitución, ¿no? Como la Carta Fundamental, para decir, oigan, no hace falta solo defender los derechos de la naturaleza y otras entidades que vamos por ahí también, sino que es que no se está cumpliendo la Constitución, no se está protegiendo el derecho a la vida y a la salud de los propios ciudadanos. Lo que han hecho, el ejemplo de las abuelas suizas, que os invito a que echéis un ojo si no lo conocéis ya, tiene que ver con esto. Oiga, es que yo voy a demandar a mi Estado y no le voy a demandar por una cosa incomprensible. No, esto lo comprende todo el mundo. Y es que hay una mayor mortalidad y enfermedades asociadas a la respiración de un aire contaminado. En primer lugar, que mi gobierno, sabiendo esto, no está haciendo lo suficiente para rebajar y reducir esa contaminación. Conclusión, no está defendiendo, protegiendo mi derecho a la salud y a la vida. Eso es comprensible independientemente de ideologías, da igual, de una manera muy transversal. Y eso tiene algo muy poderoso. Entonces, el litigio climático, ya digo, en sus dos grandes perspectivas, la de ir proponiendo cosas nuevas que son importantes para cambiar la forma en la que miramos los ecosistemas, pero la otra también me parecen muy importantes. Y termino, no sé si tengo un minuto. A mí me resulta, me imagino, no soy la única en la sala, pero como hay gente muy joven, si no la habéis leído, a mí me resulta muy inspirador el trabajo en general de Yayo Herrero y su libro Metamorfosis, no sé si lo habéis leído en particular. Bueno, pues ahí, porque habla precisamente de esta transformación que es individual pero social también. Bien, ahí ella cuenta una anécdota, o medio chiste, medio anécdota, pero que me parece muy útil para pensar esto, ¿no? Y ella dice, bueno, pues hay un tipo que está buscando cómo llegar de donde está a otro lugar y pide indicaciones. Y hay otra persona que empieza a darle indicaciones, pero son complejísimas, ¿no? Tipo, pues tienes que pasar en la segunda calle, bajas una glorieta, luego pasas por debajo del puente y en la tercera, cuando te cruces con un árbol que ya no tiene hojas, entonces giras, pasas y comienza, ¿no? Una cosa imposible de seguir, y el propio señor que está dando las indicaciones se da cuenta de que es imposible que la otra persona llegue a donde quiere llegar. Imposible. Entonces le dice, mira, ¿sabes qué? Sería mucho más fácil que salieras desde otro lugar. Claro, y Yayo dice, no podemos salir desde otro lugar. Por supuesto, sería muchísimo más fácil no estar en esta situación, sino estar ya en otro lugar, escondiéndonos o tapando los problemas o las capacidades. Pero no podemos hacer eso. Tenemos que salir desde aquí. Sí, será más o menos complicado, pero no podemos hacernos trampas con eso, ¿no? A mí me parece, ya digo, este es solo un ejemplo de los muchos, ¿no? En los que pues, Yayo tiene esa forma
yo diría, muy atractiva de poner algunas de estas ideas complejas, algunas difíciles, pero hacerlos con llegada. Al menos para mí funciona siempre. Pues a ver, yo me quedé muy pensativa con esta pregunta, porque era como, ¿cuáles son tus referentes? ¿No? Y decía, el mío es el de la República Árabe Saharaui Democrática. Y me quedé ahí como... y me di cuenta que al final, bueno, que yo creo que también Carmen ha partido de esa reflexión, ¿no? O sea, como que para mí las referencias han sido mis experiencias cercanas. Y porque realmente considero que es central visibilizar la importancia de pertenecer a algo, ¿no? De pertenecer a algo que tiene sentido. Eso sabemos que es una necesidad, que es una necesidad humana, pertenecer a algo con lo que te identificas y que dota de sentido, ¿no? Una parte de tu vida. Y yo he tenido la suerte de participar y de seguir participando en cosas que, además de dotar de sentido esa necesidad, ¿no? De juntarme con otras, me han resultado además placenteras y creo que funcionan, ¿no? Que para mí funcionan y consiguen lo que pretenden, ¿no? Entonces yo quería visibilizar esa parte de algunos colectivos de los que yo he aprendido y sigo aprendiendo, que tienen por un lado que ver con los espacios feministas y con los espacios ecologistas, ¿no? Yo de los espacios feministas en los que participo, en algunos más intensamente, en otros menos, aprendo cosas que creo que son centrales, ¿no? Que decimos, ¿qué aprendemos? En los espacios feministas en los que yo he tenido la suerte de habitar, he aprendido cosas como la construcción colectiva del conocimiento, la autonomía en la organización. O sea, es increíble cómo la gran mayoría de los colectivos feministas que tenemos, ¿no? Por Madrid o en el Estado en general, son movimientos autónomos y tienen una capacidad brutal de organizar, de conseguir recursos, de conseguir permisos, de conseguir todo lo que necesitan para montar las mayores movilizaciones que existen hoy en día, y lo hacen todo de forma autónoma, y a mí eso me parece un campo de aprendizaje brutal que luego nos permite, que es otro de mis campos de aprendizaje, nos permite, cuando vienen grandes problemas y grandes impactos, ser capaces de responder a ellos. Para mí eso también ha sido y sigue siendo siguen siendo experiencias muy inspiradoras. Tuve la suerte de participar hace unos años en una investigación sobre las solidaridades de proximidad que emergieron en el COVID. Hicimos como entrevistas a muchísimos colectivos, reunimos como 100 experiencias de colectivos de todo el Estado, de colectivos y experiencias, no solo colectivos. Y una de las principales conclusiones que salía era, primero, somos buenas personas y siempre estamos dispuestas a ayudar al otro, incluso aunque no lo conozcamos. Y el reto está en cómo sostener eso, que no pase solamente en las catástrofes, ¿no? Y cómo luego sostener eso en nuestras vidas cotidianas, en los valles. Y una de las cosas que nos permite tener esa capacidad de respuesta, y que en la Dana se ha visto también, es contar con esos colectivos, ¿no? Con esa retaguardia que está ahí, que tiene sus locales, que tiene sus conocimientos acumulados sobre todo, ¿no? Y que es capaz de un día para otro, mover redes, mover recursos, mover una cuenta bancaria donde tú puedas ingresar el dinero para apoyar a alguien. O sea, toda esa infraestructura social es absolutamente necesaria y no existiría si no tuviésemos todos estos colectivos, en la gran mayoría de las veces colectivos totalmente autónomos, que tienen un bagaje y un aprendizaje absolutamente brutal y necesario, imprescindible para responder a las cosas, ¿no? Entonces sería la construcción colectiva, el conocimiento, la autonomía, la apertura a aprender. O sea, yo en los espacios muchas veces voy a cosas que digo, qué de cosas me han contado, pero no he aprendido mucho, ¿no? O sea, en espacios menos autónomos. Y yo la verdad es que aprendo mucho en general de muchos espacios, pero en los espacios autónomos es donde más he aprendido, ¿no? Cuando las cuidadoras van y te cuentan, cuando las prostitutas van y te cuentan, cuando las mujeres trans van y te cuentan, cuando las mujeres mayores van y te cuentan, ¿no? O sea, espacios en los que realmente te puedes juntar con personas con las que no te sueles juntar habitualmente, en un plano absolutamente de igual, creo que es absolutamente necesario también para las transformaciones que necesitamos. Y algo súper importante que yo he aprendido en los espacios feministas y absolutamente crucial es a mantener la alegría y mantener la rebeldía, ¿no? Creo que son maestras, ¿no? En esos espacios de mantener la alegría. Mantener la alegría como espacio de rebeldía, ¿no? Además.
Otros espacios en los que yo he aprendido es, pensaba yo, claro, yo decía, mi escuela ha sido el feminismo y mi escuela ha sido el ecologismo, ¿no? O sea, mi escuela de la autoorganización claramente ha sido Ecologistas en Acción y lo sigue siendo, ¿no? Con todos sus más y sus menos y con todos los problemas que tenemos, que los tenemos. Es una organización a escala estatal con una capacidad autoorganizativa brutal, de repensarse, de distribuir el poder, de distribuir el conocimiento y de tener una estructura pensada, ¿no? De resolución de conflictos, de toma de decisiones muy compleja y que ha sido capaz de sostenerse durante más de 20 años y sigue siendo capaz, ¿no? De responder a los problemas. Y creo que es una fuente de conocimiento para mí y en general importante. Pero pensaba en cómo estos dos espacios al final me junto siempre con personas muy parecidas a mí, ¿no? En lo ideológico. Entonces pensaba, ¿en qué espacios yo no me junto con personas parecidas a mí en lo ideológico? Y dije, pues el AFA del colegio de mi hija, claramente, en el que estamos 150 personas absolutamente que nos une, que compartimos barrio. Y que con los problemas además que hay de acceso a la vivienda, pues cada vez es un barrio también que cambia de un día para otro y te juntas con mucha diversidad. Y ahí yo me he dado cuenta de lo que tú también planteabas, de la importancia de ir a temas transversales y temas que compartimos todas. O sea, aquí en el AFA de mi cole hay momentos de tensión claros porque claramente pensamos de manera diferente. Es imprescindible todo ese bagaje colectivo y grupal. O sea, las personas que tienen un bagaje colectivo son capaces de entrar a resolver conflictos, a bajar, a atemperar, a volver a reconectar al AFA con lo importante que nos une, y eso eres capaz de hacerlo porque tienes un bagaje grupal importante y eso es importante. Y conseguimos cosas como este jueves fuimos 100 personas de cole, niñas y niños sobre todo, al pleno del ayuntamiento a pedir medidas contra el calor, y fue absolutamente brutal ver a personas que tú sabes que tienes unas diferencias políticas claras con esas personas, y estábamos ahí 100 personas en el ayuntamiento en algo súper emocionante para los críos, para los crías. Entonces creo que también es importante que cultivemos espacios en los que sabes que te encuentras con diferentes y ir con ese bagaje previo, porque si no también a veces es difícil de sostener. Muchas gracias por compartir vuestras experiencias, porque claro, es que aparte de referentes intelectuales también sois madres, entonces eso ya es como una experiencia en sí misma, ¿no? Y de autoorganización, claro, que os voy a contar, ¿no? Y de muchas otras cosas, pero qué bien que traigáis a la mesa de hoy y al debate y a la reflexión colectiva pues cuestiones como la importancia de pertenecer a algo, ¿no? Que vemos que es algo, bueno, puede ser un elemento que en algunos colectivos a día de hoy empuja a posiciones reaccionarias incluso, ¿no? Por esa falta de sentimiento de pertenencia. Supongo que esto igual, si queréis, lo podemos comentar luego. Pero qué valiosos estos aprendizajes que nos habéis compartido de estos espacios pues, más o menos institucionalizados, más autónomos. También esas ideas de las pequeñas grandes victorias y sobre todo la memoria, ¿no? Porque parece que siempre cuando nos organizamos y somos jóvenes y tenemos ímpetu, y yo jamás os querría quitar esas pulsiones, al contrario, pero siempre parece que estamos haciendo algo nuevo y muchas veces dices, no, bueno, es que tus vecinas ya lo hicieron hace no sé cuánto, ¿no? O bueno, tus vecinas o tus amigas o quien sea, pero qué bien poder aprender de otros momentos, otras experiencias, y qué bien que lo hayáis compartido. Así que por continuar aterrizando algunos de los debates que teníamos previstos para esta mañana, yo venía ahora a plantearos pues, preguntas sobre otras formas de estudiar la realidad, otros métodos, otros indicadores. Esta también es una pregunta para los científicos y científicas sociales de la sala, así que luego si os animáis a compartir, pues también es muy bienvenida cualquier reflexión. Porque sabemos que la manera que tenemos actualmente de medir la realidad, y yo lo pienso, claro, desde una perspectiva a lo mejor muy concreta, pienso en indicadores, pero porque yo trabajo en la economía política del desarrollo y además pues en economía tenemos siempre este sesgo pues, de medir la realidad a través de lo cuantificable, que eso pues ya me parece un debate en sí, pero bueno. Pero en cualquier caso lo que utilizamos para medir pues siempre suele ser occidentalocéntrico, invisibiliza estructuras no capitalistas, que esta es una idea que le agradezco a Pablo, que es un alumno que está aquí, un alumno del máster, que me hizo pensar mucho en esto. Y bueno, pues seguramente con vuestra práctica profesional o incluso vuestra trayectoria de aprendizaje personal, ¿no? Os habéis topado con otras maneras de aproximaros a la realidad
que incluso pues, no impliquen que haya que medir, que tengamos un impacto evaluable, ¿no? Porque muchas veces tenemos esa presión de siempre certificar lo que está ocurriendo a partir de datos. Y yo quería pediros si podíais, pues, de manera breve, exponernos alguna. Vale. Bueno, yo vengo, como habéis dicho antes, desde la filosofía, con lo cual nosotros no solemos trabajar con indicadores, pero, Mejor. pero siempre está bien, podemos decir algo sobre esto. No, hay algunas referencias, yo estoy de acuerdo con el planteamiento general. No todo lo importante de lo que sucede en nuestras sociedades ni en la vida en general es cuantificable, esto lo sabemos todos, si no cada uno que mire, ¿no? Las cosas que le generan satisfacción antes de dormir, a ver si estamos pensando más bien en el número de cosas. No funcionamos así, ese afán tiene también un momento muy claro, ¿no? De impulso con la modernidad, el desarrollo de la ciencia moderna. Hay muchas cosas que se involucran ahí, que es esa búsqueda, ¿no? Desde Francis Bacon y otros, de la naturaleza, ¿no? como un libro que hemos de desentrañar, como algo que tenemos que ser capaces de estructurar, organizar, y ya no solo la naturaleza, sino la vida social, ¿no? Entonces yo, hecha esa salvedad, y estoy de acuerdo con que hay ahí, pues no podemos acoger la vida, no cabe, ¿no? en una categoría o en un índice, sin duda. Hay algunos que pueden ser útiles porque efectivamente, Occidente fundamentalmente, ¿no? Y aquí en Europa sin duda funcionamos así, nuestras sociedades, esas a las que no podemos dar la espalda, a la mayoría de ellas, vivimos en un mundo en el que los indicadores, los números, la capacidad de señalar un dato, a veces parece que es relevante. Luego sabemos que no, para la mayor parte de la gente no se mueve incluso con ellos, porque si no, datos, ahí están todo lo que aportan, ¿no? Desde la climatología, y ahí tenemos un ejemplo de cómo esto pues no está resultando suficiente, ¿no? O sea que nos gustan los datos, pero luego hacemos caso más a unos que a otros. Incluso en ese terreno, yo sí me he encontrado con una propuesta, con un índice muy interesante para pensar la desigualdad dentro de cada país, ¿no? Para mirar cada país. En este caso estoy hablando de dos autores que lo han desarrollado, que se apellidan Wilkinson y Pickett, Kate Pickett y Richard Wilkinson, quienes pues, publicaron hace ya bastantes años, en el año 2009, un libro, ¿no? Que en castellano lo tenemos como Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva, pero que posteriormente han publicado otro libro que se llama Igualdad. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues porque Wilkinson y Pickett, que ellos son epidemiólogos, por otra parte, pero se metieron en esto porque veían que había un montón de los problemas que si miramos nuestra sociedad nos preocupan más. Están pensando en países de la OCDE, fundamentalmente en países enriquecidos, ¿no? Como sobredesarrollados, como el nuestro, y lo que hacían era mirar cuáles son sus afecciones. Los problemas, dicen ellos, sociosanitarios, tienen una perspectiva de este tipo. Y entonces decían, bueno, pues el número de la tasa de abandono escolar, el número de embarazos no deseados en la adolescencia, el número de la cantidad de población reclusa, los problemas de enfermedades mentales, incluyendo ahí también las drogodependencias, incluyendo alcoholismo, con lo cual esto también despuntamos. Un montón de cosas, ¿no? Que es evidentemente mejor tener menos que más, ¿no? De todas estas que estoy mencionando. Número de homicidios, o sea, había muchas de ellas, hasta 15 o 16 eran los elementos de problemas sociosanitarios. Y ellos les dijeron a los economistas de los números, bueno, ¿qué sucede si analizamos, esto hicieron en muchos países, ¿vale? Si analizamos toda esta relación de problemas y lo confrontamos con el PIB de ese país, de cada uno de esos países. Ninguna relación, no hay ninguna flecha que puedas decir a mayor PIB, no. Parece una cosa que no tiene nada que ver. Como si esto pues no nos pudiese aportar nada, ninguna respuesta. Y entonces ellos lo que hicieron fue decir, bueno, es que quizá no depende tanto del PIB, sino de la desigualdad, de la renta, de la desigualdad interna en cada país. Amigo. Y entonces yo os animo a que veáis uno de estos vídeos TED de Richard Wilkinson, donde lo cuenta y veis ahí la gráfica. Ellos, la relación es directa, es decir, en
países con una mayor desigualdad de la renta entre sus ciudadanos, en todos estos problemas sociosanitarios les va peor. Al conjunto del país, porque son problemas que es cierto que algunos aquejan más sobre todo a las personas en situaciones de pobreza, pero también a las más enriquecidas. Su conclusión, como imagináis, es para todos, o uno de los motivos por los que podríamos querer reducir las brechas de desigualdad dentro de nuestros países, es porque están directamente relacionados con los problemas con los que queremos acabar, los problemas que nos preocupan de una manera transversal. Pues estamos hablando de salud, ellos decían, son problemas sociosanitarios, como sabéis, desde esa perspectiva de la salud pública. A mí esto me ha parecido, desde que lo conocí, una muy buena manera de mirar, medir nuestra sociedad en un sentido un poquito más amplio. Y lo otro que iba a mencionar era ese otro conocimiento que también se puede impulsar, compartir desde espacios académicos como el ámbito universitario, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? En un proyecto que son los talleres de participación y todo lo que tiene que ver con la transferencia del conocimiento, ¿no? Nosotras ahora con Carolina Yacamán, que es geógrafa, estamos llevando un proyecto, en este caso en Fuenlabrada, precisamente, la parte más aplicada, donde estamos teniendo talleres sobre soberanía alimentaria en los centros de mayores, solo con mujeres, con migrantes y con la gente del parque agrario, bueno, un poco haciendo también esa labor que es para mí otra forma, no sé si de medir, pero sí de conocer, como decía Nerea, ¿no? Desde el acercarse a espacios a los que quizá incluso de donde la labor universitaria, que a veces no es muy cerradora, de como si el conocimiento solo se produjese allí y todo esto, que sabemos que no es así, pues prestar también oído bien atento a qué es lo que dicen, dónde ubican sus problemas para acceder a alimentos de cercanía, calidad y demás, las propias personas a quienes casi nunca se les pregunta cuando pensamos desde otros lugares en soberanía alimentaria, cosas así, ¿no? Son cosas que los movimientos sociales llevan haciendo más tiempo, pero creo que es importante que también la propia universidad o la investigación pongan el foco ahí. No, es que aquí hay un conocimiento y para conocerlo tenemos que hablar, participar de una forma continuada, no un día con un micrófono, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues yo no me llevo muy bien con la parte cuantitativa o sea, hemos trabajado un montón también en toda la parte de qué mide el PIB, qué no mide, índices alternativos, los conozco, pero es verdad que me seducen menos, o sea, me parecen súper importantes y me encanta seguir pues, las encuestas del CIS, ¿no? Cuando te dicen cosas, pues eso, los datos de usos del tiempo, todas estas encuestas y tal, o sea, me parecen súper valiosos esos datos y que pueden servir para la gestión pública, además de muchas cosas, pero es verdad que me seducen menos. Para mí lo importante es, bueno, aparte de tener un buen compendio de indicadores, ¿no? Y yo pensaba cómo incluir en esos indicadores siempre pues, toda la parte de la huella ecológica o de los presupuestos de carbono, ¿no? Que se están haciendo cosas interesantes en Cataluña o en Reino Unido, ¿no? Sobre cómo esa parte de qué parte, ¿no? Nos tocaría idealmente, pero teniendo en cuenta lo que ya hemos consumido, lo que tal. O sea, creo que se pueden hacer cosas ahí súper interesantes, pero la verdad es que no es mi campo y me seduce más la parte cualitativa. Creo que lo relevante del tema de los indicadores y de medir es aprender a problematizar, ¿no? Aprender de esos debates, de qué se mide, qué no se mide y qué valoramos y qué no valoramos. Yo tengo una experiencia personal que me hace mucha gracia, porque no sé si sabéis que existe una aplicación, creo que es del Instituto de las Mujeres, para medir las cosas que hombres y mujeres hacen en casa, las tareas. ¿No? Pues sí, eso, el tiempo que dedicas a llevar a la niña al cole y tal. Bueno, pues yo lo empecé a hacer con mi pareja para ver cómo era la herramienta y tal, y bueno, aquello casi acaba como el rosario de la aurora. O sea, decía una herramienta que se suponía que era como para visibilizar cosas, yo dije, hostia, esto vamos a dejar de hacerlo, porque era claro, porque realmente es imposible medir muchas cosas. O sea, las cuestiones A mí me encantaría hablar con las personas que hicieron esa herramienta, creo que puede servir para visibilizar, claro, casos muy extremos, que yo creo que es lo que pasa a veces con estas herramientas, ¿no? De medición, que hay muchas cosas que no explican. Hay otras que sí que te pueden explicar, pero que yo decía, ¿qué pasa con todas las multitareas que haces que no puedes poner en un epígrafe?
¿Qué pasa con toda esa carga mental que tienes de forma permanente? ¿Cómo mides eso, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy bueno para ver la limitación de las herramientas, pero que en algunos casos puede servir para sacar grandes datos, ¿no? Para mí la conclusión fue, claro, no puedes utilizar esta herramienta sin sentarte a problematizar sobre cómo te estás sintiendo tú con esta herramienta, con los datos que están aflorando y tal. Eso no, claro, a veces no apetece nada hacer eso, pero realmente es como una parte que tiene que ir conjuntamente con esas herramientas, porque si no te estás perdiendo mucha información. Entonces, partiendo de esta experiencia personal, que supe surfear bien, afortunadamente, yo en la parte más, ¿no?, del trabajo cotidiano y de mi experiencia, ¿no?, tanto laboral como activista, sí que se me ocurrían algunas cosas que me parecen interesantes para acercarnos a la realidad, ¿no?, y hacer esos acercamientos colectivos para evaluar y para medir de otra manera. Me parece que una parte muy importante sería, en primer lugar, los diagnósticos compartidos. O sea, sentarte con otras, sobre todo si son distintas, para hacer ese acercamiento a la realidad, ¿no? Y creo que tenemos ejemplos muy interesantes sobre eso, como la Asamblea Ciudadana por el Clima, como el proceso, ¿no? Yo tuve la suerte de ayudar a Yayo Herrero en la facilitación, ¿no?, de aquel proceso que hizo sobre transiciones ecosociales justas ¿no?, que le pidieron desde Sumar y que luego, como ya bien explica, se metió en un cajón, pero partía también de un diagnóstico compartido con un montón de personas diferentes, o lo que hemos hecho recientemente en el Foro Social de la Autónoma, ¿no?, en el Foro Social Más Allá del Crecimiento, que centenares de personas se han juntado para hacer un diagnóstico sobre los grandes conflictos estructurales y si puedes introducir ahí, que en algunos procesos sí que se ha introducido, ¿no?, esa parte de la politización de los malestares y de cómo esto nos hace sentir, creo que, y qué miedos tienes, ¿no?, esto qué miedos aflora y cómo colectivamente podemos afrontar eso, creo que es absolutamente esencial para, junto a las partes cuantitativas, tirar para adelante. Y luego todo lo que tiene que ver con, una vez que tienes los diagnósticos compartidos realizados, cómo elaborar propuestas que estén aterrizadas a las realidades territoriales. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que decís que estás haciendo en Fuenlabrada. Y bueno, a mí se me ocurrían ejemplos que hemos conocido en algunas jornadas y en algunas, como os contaba, ¿no?, juntamos mucha información de experiencias para nuestro trabajo ecotópico, y una de esas experiencias es la de la ciudad de Hernani, y como Hernani debe tener como 20.000 habitantes, o sea, no es una cosa grandísima, pero tampoco es una cosa pequeña, es una cosa ya de cierta entidad, y tienen un modelo de planificación comunitaria de la transición ecosocial, súper interesante. Entonces han partido de sus datos municipales, ¿no?, de lo que producen, de lo que reciclan, de lo que tal y que no sé qué, han hecho un diagnóstico compartido y se han puesto el objetivo de reconstruir soberanías a través de diferentes campos estratégicos, ¿no?, que son la moneda, los cuidados, la energía, la biodiversidad, las telecomunicaciones, la alimentación, el trabajo y la vivienda. O sea, un montón de campos, y a través de una colaboración público-comunitaria entre el ayuntamiento, que pone presupuesto, las cooperativas del municipio, las asociaciones y la ciudadanía en general y de forma individual, pues van realizando debates sobre cómo reconstruir esas soberanías y cómo aterrizar las propuestas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa parte de diagnósticos compartidos, y luego, que de hecho es uno de los grandes debates que tenemos, yo creo que ahora en el Foro Social, que hemos sacado un chorreo de propuestas ingente, porque claro, nos hemos juntado 700 personas a darle ahí a la manivela, y ahora dices, vale, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Que encima, pues ¿qué pasa? Que te pones a dar a la manivela, ya le hemos dado a la manivela antes, y suelen salir cosas, siempre vas sumando ideas, porque una de las cosas que está saliendo ahora es la necesidad de hacer asambleas territoriales y encuentros territoriales, para eso ponerle contexto. Entonces, bueno, creo que es una reflexión que puede tener su interés para el tema cuantitativo, luego cómo lo bajas a contextos y cómo lo territorializas. Qué bien, muchísimas gracias. Yo tampoco soy experta en el tema cuantitativo, de hecho a veces intento evitarlo por todo lo posible, o sea, de todas las maneras posibles, quiero decir, y de hecho creo que muchas de las experiencias que comentabais precisamente tienen valor porque buscan acercarse más
a cualquier realidad social desde una perspectiva que capte matices, que sea pues, lo que podríamos definir a lo mejor como más cualitativo, puede ser. Y me parece súper interesante que lo compartáis, y ya de antemano en nombre del público y sobre todo del estudiantado que está aquí os lo agradezco, porque creo que nos viene bien escuchar otras experiencias, escuchar voces distintas que nos hablen de esto y no siempre del PIB. Es un desahogo, la verdad, así que muchísimas gracias por el esfuerzo de recopilar. Y ya para terminar, la mesa, pero no la sesión ni el debate, porque espero abrir bastante debate a partir de, esperamos abrir bastante debate a partir de esta pregunta. Hemos estado hablando de cuidados, de transformar la realidad a partir de otras maneras de ver la vida, y yo creo que hay dos elementos o dos cuestiones que son fundamentales y que van muy, muy de la mano con la cuestión de los cuidados. Una es la responsabilidad y otra, que podría ser complementaria, es hacernos cargo de las cosas. Y en este contexto yo he aprendido muchísimo de las narrativas de mujeres que se dedican a pensar en otras formas de organización social desde una cosmovisión feminista, pero que no lo hacen desde Europa ni desde Estados Unidos. Y ellas siempre tienen presente y siempre hablan del concepto de reparación. Y para hablar de reparación, pues lo definen como reparación del pasado y reparación que eso está teniendo en el presente, es decir, la reparación de las consecuencias de lo que hemos hecho otras sociedades en el presente. Las reparaciones para ellas son una reclamación del reconocimiento de la dignidad de esos grupos humanos y de comunidades políticas. Y yo quería terminar la mesa con 3 preguntas, que os las planteo a vosotras inicialmente y después, si queréis, también las podemos pensar y contestar en colectivo. En primer lugar, esta es fácil, ¿eh? ¿Creéis que debemos contemplar las reparaciones en nuestras estrategias para pensar la transformación ecosocial? De ser así, que espero que me digáis que sí. ¿Qué marcos políticos debemos adoptar para que sean efectivamente reparadores? ¿Y cómo pensáis que debe ser la política en un marco reparador? Vale, pues muchas gracias. Vamos con ello. Yo diría que sí, evidentemente. ¿Qué es esto de la justicia, ¿no? Restaurativa? Yo creo que es importante que sepamos, o sea, dónde se ubica esto de las reparaciones. Pues dentro de algo más amplio, ¿no? Que son las medidas de lo que llamamos la justicia restaurativa. Estamos acostumbrados habitualmente a hablar de justicia distributiva o redistributiva, ¿vale? Ahora estamos en la restaurativa. Ahí el papel de las reparaciones por daños causados en el pasado pueden ser por el colonialismo, por la esclavitud, por algo que haya sucedido en este caso, ¿no? Por también la cuestión climática y de la diferente contaminación que cada uno ha generado, ¿vale? Las medidas de reparación siempre se refieren a estos daños y pueden concretarse en compensaciones, ¿no? Económicas, pero no solo en la democratización de estructuras globales injustas, ¿no? Como las que tenemos que mantienen lo que llamamos las redes de colonialidad, es decir, una vez ya no existe el colonialismo porque ya no hay colonias oficialmente, se mantienen unas estructuras de dependencia fuertes, que es a lo que se ha llamado, ¿no? Redes de colonialidad o procesos de colonialidad. Bueno, pues los procesos de reparación no solo tienen que ver con esas compensaciones económicas, sino también con democratizar las estructuras globales que son injustas para ir deshaciendo esas redes de colonialidad que yo creo que es algo muy importante, ¿no? Reforzar también la protección o la seguridad a los distintos, ¿no? Activistas ecologistas en distintos lugares del mundo. Hay una cosa que se dice habitualmente en este ámbito de la reparación, que es la garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos, que es, como imagináis, y en coherencia con lo que he dicho antes, esto es algo imposible de garantizar, ¿no? O sea, es imposible que garanticemos que no vamos a hacer ciertas cosas. Lo que hay ahí detrás de esa garantía es una voluntad, y para mí esto es suficiente, ¿no? Voluntad de no repetición, o de, al menos de vigilancia ante las labores de nuestros propios estados. Pero bueno, pues luego eso como ciudadanía muchas veces no lo tenemos tan presente. Podemos mirar como ejemplo las acciones de la Unión Europea en relación con la migración, por ejemplo, y cuáles las soluciones que aportan o los lugares a los que señalan. Y esto convive con una ciudadanía que
mayoritariamente pues, no tiene este tema todo el rato encima, ¿no? Y quizá pues, estamos más preocupados por otras cosas que también son preocupantes, pero que aquí eso de la garantía de no repetición, la violación de derechos humanos en otros lugares, habría que pensarlo más bien como un anhelo, una aspiración, un compromiso, pero que tiene que tomar algún tipo de cuerpo, porque si no queda en un brindis al sol. Esto es lo que a mí me preocupa en general, ¿no? de estas cuestiones un poco más amplias. ¿Qué marcos políticos, decías, promueve estas reparaciones que están dentro de la justicia restaurativa? Pues yo creo que es muy importante porque ese marco político del reconocimiento, del que hemos hablado antes, y la compensación, es decir, asumir que hay una deuda histórica, que no es la deuda que habría de condonarse, sino más bien la deuda del haber utilizado, por ejemplo, en términos climáticos, pues, el planeta y seguir utilizándolo hoy y sus ecosistemas para obtener aquello que queremos, una parte muy pequeña de la población mundial, y generando unos problemas, lo que se suelen llamar los bienes frente a los males ecológicos, ¿no? Una serie de problemas ecológicos que se sufren fundamentalmente en otras zonas del planeta, aunque ahora ya a nivel global, pero que se sufren con más intensidad en otras zonas del planeta donde no vive, por casualidad, esa gente que disfruta de los bienes ecológicos. Esa deuda, esa injusticia, que no podemos llamar de otra manera, pues nos obliga, digamos, y está detrás como el valor político, ¿no? O el marco político de esas propuestas de restauración. Igualdad, por tanto, justicia, derechos humanos, reconocimiento y compensación, ¿no? Y decías al principio, y termino con esto, la cuestión de hacernos cargo, ¿no? que es importante en tantos ámbitos de la vida. Yo que me dedico pues, a la ética, a la filosofía política, estamos muchas veces intentando, ¿no? ponerle palabras a esto. Muchas veces hemos hablado de la irrelevancia moral del espacio y el tiempo. Esto es algo que lo vais a entender ya para siempre, y que es importante, ¿no? porque nuestras sociedades, pero también nuestras organizaciones, nuestros sistemas políticos, no viven tan de acuerdo con esto. Que sea irrelevante moralmente el espacio y el tiempo quiere decir que el hecho de que un ser humano haya nacido en el año 1500 o lo haga en el año 2126 o lo haga en Sudán, en Irán, en Gaza o aquí, debería dar igual para lo que le debemos o lo que nos debemos unos a otros como humanidad. No vale más, en definitiva, la vida de alguien que está hoy en 2026 en el centro de Madrid que otras vidas, ¿no? Esta es la idea de fondo filosófica, ¿no? Ese compromiso de la igualdad moral de los seres humanos, independientemente del espacio que ocupen o del tiempo que les haya tocado vivir, yo creo que es suficientemente fuerte y que tiene la posibilidad de ser ampliamente compartida, porque además es difícil llevarle la contraria, ya digo, al menos en teoría, pero eso debería informar, debería dar forma a algunas políticas algo más concretas también en el ámbito de la justicia. Yo creo que nos conllevaría, ¿no? a impulsar esa justicia ecosocial global, entre las cuales la reparación sería parte de ella, lo que llamamos justicia climática, pero también la justicia fiscal. O sea, habría como un andamiaje después, pero que lo que tiene detrás de fondo, yo diría, es ese elemento. Y ya que he mencionado el tiempo, para mí una de las obsesiones también recientes es cómo introducimos vectores de largo plazo o de pensamiento a largo plazo, que es la única manera quizá de tomarnos en serio la crisis ecosocial. Y cómo lo hacemos también en nuestro ámbito político, económico, o sea, cómo hacemos para no descontar el futuro, ¿no? Sino para asumir que nuestros planes, en los distintos formatos que estamos diciendo, tienen que incorporar la perspectiva de que haya seres humanos dentro de algunas generaciones y que sus vidas cuenten o importen, ¿no? Que yo creo que es algo en lo que pues, muchos podemos estar de acuerdo. Qué interesante, Carmen. Muchas gracias. A ver, el marco reparador, sí, claro, estoy de acuerdo
Pero esto, claro, tiene mucha miga. Creo que es fundamental esa parte de reconocer y reparar, evidentemente, para responsabilizarnos y hacernos cargo. Yo, por lo menos, es lo que le intento transmitir a mi hija de 10 años recién cumplidos, ¿no? Hay que hacerse cargo y responsabilizarse de las cosas que provocamos en los demás, ¿no? Con la forma que tenemos de hablar o de comportarnos, ¿no? Esa responsabilidad está ahí, ¿no? Y es algo que, pues eso, ¿no? que tendríamos que hacer todos y todas. Sobre el marco, claro, ¿en qué marco político, ¿no? ¿Qué marco político sería reparador? Yo pensaba en lo que hemos debatido también en el espacio, ¿no? Los espacios feministas con todo el tema del consentimiento, ¿no? De la ley del solo sí es sí, ¿no? Como partir en primer lugar del consentimiento, claro, eso ya nos coloca en un espacio muy complejo, ¿no? Porque tantas comunidades que son las que sufren las consecuencias que no han provocado y luego todos estos, yo pienso, ¿no? En todos estos proyectos territoriales que se quieren muchas veces implantar y que a veces desde el ecologismo, ¿no? Decimos, no, es que claro, algunos son necesarios. Dices, ya, pero es que las comunidades que están ahí no quieren esos proyectos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo consentimos? Y cómo luego, claro, porque eso tiene que ver mucho luego con el reconocimiento y la reparación que haces, ¿no? Porque si has partido ya de un establecimiento por la fuerza, ¿no? Por la fuerza, como sea, ¿no? Pues no te colocas en un marco ya complejo. La ley, por ejemplo, está basada en el consentimiento, dice que hay que reconocer a las víctimas y preguntarles cómo quieren ser reparadas. Y claro, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Preguntar cómo quieres ser reparadas o si quieres ser reparadas, porque muchas veces es que no es posible una reparación. Eso para empezar, ¿no? Y que podemos distinguir entre diferentes tipos de reparaciones, ¿no? Evidentemente, las psicológicas, las sociales, las ambientales, las públicas, ¿no? Cómo hacer políticamente y públicamente reparaciones y cómo visibilizar. En el trabajo que hicimos, o sea, yo distingo como dos. Para mí es más fácil pensar, claro, cuando yo pienso en reparaciones dentro de mi marco de pensamiento occidental, ¿no? Y dentro de mi marco de cómo entiendo yo la justicia y cómo entiendo esas reparaciones, me es más fácil buscar ejemplos. Cuando estuvimos haciendo este trabajo que os contaba de cómo serían unas políticas públicas para la sostenibilidad de la vida, ¿no? Hablábamos del cambio de modelo productivo, de cómo hacer una transición democrática, de cómo asegurar el derecho al cuidado, tal, y hablábamos de la reconstrucción de soberanías y dentro de eso del reconocimiento y la reparación, ¿no? Todo esto en el marco de cómo serían unas políticas públicas en el Estado español qué se podría hacer para reconocer y reparar. Y ahí nos salían algunas cosas como la renaturalización y la ruralización de las ciudades, el acompañamiento y la protección de las personas defensoras, las garantías de reparación de contaminación y de desposesión, sobre todo, y aquí hablamos del patrimonio rural, ¿no? Especialmente el vinculado a las mujeres rurales, ¿no? Nos salían ejemplos que creo que es más fácil ver que puede tener sentido. Donde yo me encuentro con más problemas es cuando pienso en cómo reparar daños que hemos hecho en lugares lejanos, ¿no? En enero del 2025 estuve participando en un encuentro de mujeres ecofeministas en Colombia, porque Greenpeace era una de las organizaciones que apoyaba, ¿no? La organización, y estuvimos hablando mucho de esto y claro, es que te decían, mira, la única reparación es que no vengáis más, o sea, que os quedéis en vuestra casa ya y no hagáis nada más, ¿sabes? Hablando evidentemente de los grandes proyectos extractivistas y de nosotros también probablemente, ¿no? Que os quedéis en vuestra casa, pero como es que no queremos más reparación, o sea, por favor, dejad, o sea, basta ya, o sea, quedaros en vuestros territorios y ahí os las compongan, ¿no? Y luego además es que planteaban, más allá del chascarrillo este que decían, estamos hartas, basta ya, sí que decían, claro, evidentemente fuera del enfado y del rencor, claro que consideramos que hay que hacer que debéis reparar, ¿no? Y responsabilizaros de lo que habéis hecho como sociedades, no tú como Nerea, evidentemente como sociedades, pero claro, ellas decían, tenemos un marco tan diferente de entender la justicia que es muy difícil, porque para vosotros la justicia climática es hacer un fondo de daños y pérdidas, ¿no? ¿Cómo se llama así, no? De daños y pérdidas, meter ahí pasta que obviamente va a ser absolutamente insuficiente, pero es que nosotros no entendemos la justicia de una forma monetaria.
Eso para empezar. Y no se nos está preguntando cómo entendemos nosotras la justicia y cómo queremos ser reparadas. Y luego es que encima, en el hipotético caso de que ese dinero llegue a materializarse, es que sabemos, y vosotras también sabéis, que no va a servir para reparar. Porque los marcos en los que se va a repartir ese dinero, los marcos políticos, de políticas públicas y demás, no van a llegar a las comunidades que realmente necesitan esa reparación, y lo sabéis perfectamente. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Me parece muy complejo, pero desde luego parte, evidentemente, de preguntar cómo quieres ser reparada. Tuve la suerte de estar... Una gran amiga es una de las mujeres que estuvo encerrada en los patronatos estos de la mujer del franquismo. Y me invitó a que la acompañase al acto de reconocimiento que hizo el Ministerio hace poco, que coincidió con el decreto con lo de la guerra de Irán, y pasó sin pena ni gloria el acto, pero se hizo un acto de reconocimiento a estas mujeres, ¿no? Y claro, ellas decían reconocimiento, reparación y justicia. Claro, reconocimiento está muy bien, que nos reconozcáis, pero queremos ser reparadas. Y aquí tenéis la lista de cosas que queremos que hagáis, ¿no? Entonces eso, como claro, tienen que ser las personas que tienen que ser reparadas las que te vayan con el listado y te digan, mira, quiero una... ¿no? Ellas decían, pues queremos pensiones dignas, queremos poder... O sea, realmente, que me parecía un resumen glorioso. Realmente el resumen era, queremos tener que el resto de nuestra vida tengamos unas condiciones dignas de vida. Y esto pasa por esto y esto, ¿no? Tener acceso a apoyo psicológico si lo necesitamos, que mis hijos estén bien, que mis nietos estén bien, ¿qué tal? Porque yo he tenido una vida bastante mala por las consecuencias que estoy teniendo por haber pasado por aquí, ¿no? Entonces, creo que son ejemplos que nos sirven en nuestro marco, pero claro, fuera de nuestro marco occidental es verdad que con más razón todavía tenemos que articular formas de reparar, que salgan de nuestra caja. No te importa, solo es un segundo al hilo de esto, porque lo había olvidado, pero encaja perfectamente. Cuando participé durante muchos años, ¿no? En el movimiento de memoria, de recuperación de memoria, también con las asociaciones, estoy hablando de años 2007, 2008 y tal, es decir, justo tras la ley de memoria y cuando podíamos abrir fosas comunes, ¿no? Y hacer ese proceso de exhumación y tratar de identificar y demás. Claro, ahí el movimiento memorialístico español tenía este lema, que era verdad, justicia, reparación. Y a mucha gente era el término que más costaba explicar cuando ibas por donde fuera, ¿no? ¿Qué es esto de la reparación? Porque además es algo que no es fijo, como decía Nerea, que depende mucho de la percepción de las propias víctimas. Y en este caso, como habíamos dejado, ¿no? Como pasar tantísimos años, eran también familiares de víctimas, es decir, hay un proceso pues vicario en el que también ha habido sufrimiento, pero ya no son las propias víctimas. En muchos casos, desde entonces hasta hoy, pues han ido muriendo todavía muchas más, de manera que ese proceso de reparación ha ido siendo más difícil, ¿no? Todavía. Y yo creo que ahí me pasa lo mismo que decía Nerea para la cuestión cercana con nuestros marcos. Aquí me resulta más sencillo. Para la lejana hay un filósofo se apellida Krenak, que es el nombre de su comunidad, pero se lo ponen como apellido, Ailton Krenak, que tiene varios libros. Tiene uno que se llama Futuro Ancestral, tiene otro que se llama La vida no es útil. Entonces, en La vida no es útil, él nos da, ¿no? Él es de la Amazonía y habla un poco desde ahí. Y hay una cita que me gusta especialmente para pensar esto, ¿no? Decía Krenak, la economía es una actividad que inventaron los humanos y que depende de nosotros. Si los humanos están en riesgo, cualquier actividad humana deja de tener importancia. Decir que la economía es más importante es como decir que el barco importa más que la tripulación, ¿no? Son esos como fogonazos de, vale, hay una comprensión aquí que puede ser completamente común, ¿no? Compartida, y quizá desde ahí pensaría yo ese acercamiento con otros lugares en los que sin duda tenemos una reparación pendiente. Qué bien, qué auténtico privilegio escucharos, de verdad, qué gusto, cuántas cosas, cuánto aprendizaje. Y pues antes de dar
paso a las intervenciones del público, quería agradeceros de nuevo, otra vez, vuestra presencia en la mesa, y no solo vuestra presencia, sino también vuestra generosidad de compartir vuestro tiempo, vuestro aprendizaje y vuestra sabiduría con nosotros y con nosotras. Así que yo creo que amerita un aplauso y luego ya pasemos a las preguntas. Y ahora damos paso a las intervenciones del público. Ya os adelanto que os voy a pedir concreción, voy a ser estricta con la longitud en el tiempo de vuestras respuestas, porque aquí sí que el tiempo es relevante, ¿vale? Por dos cuestiones. Para dar pie a más intervenciones, es decir, para que todo el mundo pueda participar en igualdad de condiciones, que no caigamos en el ejercicio de apropiarnos de tiempo que no nos corresponde, que es tiempo común, y sobre todo también para ajustarnos al horario de las jornadas, que soy consciente de que hemos empezado un poquito más tarde, igual podemos a lo mejor utilizar 5 minutitos del descanso, pero no mucho más, ¿vale? Así que por favor, concreción, por respeto sobre todo al resto de personas que quieran participar. Hola, muchas gracias a las tres, no solo por el contenido y por la riqueza de lo que habéis contado, sino porque se percibe que estaba preparado con mucho cariño y cuidado, y eso se agradece. Y ya que estamos en unas jornadas sobre economía, yo quería preguntaros sobre el papel de la economía social, tanto en lo que tiene que ver con la construcción de comunidades, como con lo que tiene que ver con la construcción de imaginarios posibles en los que se satisfacen necesidades sin esa sensación de austericidio. ¿Queréis juntar varias? Yo creo que sí. Sí, por favor. Si alguien más se anima... ¿O no? Pues vamos. Pues si queréis, venga. Genial. ¿Sí? Bueno, mira, cuando estuve pensando en la parte esta de los referentes, iba a haber dicho mi cooperativa de trabajo, porque yo vengo del mundo cooperativo absolutamente y he estado como casi 15 años trabajando en mi propia cooperativa con varios colegas. Algunos hemos descubierto qué comunes con Elena, una cooperativa pequeña, pero que intentaba hacer cosas transformadoras, pues como una distribuidora de alimentos ecológicos y proyectos vinculados a esa parte ambiental. La cooperativa sigue en pie, y formábamos parte del grupo cooperativo Tangente aquí en Madrid, como que hacíamos red y hacemos red. Yo ahora estoy en excedencia desde que estoy en Greenpeace, pero he estado muchos años vinculada a ese mundo y creo que realmente tiene un papel para mí a muchos niveles que es muy, muy importante. Un nivel de reflejar que otra forma de hacer economía y otra forma de hacer empresa es posible. Eso me parece central. Y yo por eso lo pensaba en la pregunta de qué referentes tienes. Para mí un referente claro ha sido aprender a ser a ser empresa y a ser economía de otra manera. Y yo he tenido que explicarle eso a muchas personas, incluso a personas cercanas, activistas cercanos, como que no entienden que pueda existir un modelo económico que no esté basado en la generación de beneficio. No lo entienden. Dicen, no, cualquier empresa siempre tiene que tener beneficio. Dicen, no, es que eso no es así. Entonces me parece que tener ejemplos de estructuras que desafían de esa forma grandes ideas como una empresa tiene que generar beneficios sí o sí, me parece central. Es como, yo vivo en un edificio en cesión de uso y me parece central por esa parte igual de desafiar de tienes que tener una vivienda en propiedad. Porque si no, estás abocado a que te echen, a que tal, a no sé qué. No, como que estructuras colectivas que desafíen grandes mantras que no son verdad me parecen fundamentales. Y luego creo que tiene una parte, la economía social puede tener un papel súper importante en las transiciones ecosociales a través, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con acuerdos público-comunitarios, ¿no? El caso de Hernani es un ejemplo claro.
pero existen otros muchos ejemplos. Y creo que es súper importante que las políticas públicas hagan, ¿no?, ese nexo con una economía diferente para alumbrar esas transiciones que necesitamos. Y porque además creo que es la forma también de que la economía social pueda escalar mínimamente, o sea, porque necesitamos que escale, porque las reglas del juego no están pensadas evidentemente, para las estructuras de la economía social. Entonces es prácticamente imposible acceder a pliegos de concursos públicos, o sea, es una quimera, o sea, porque las reglas no están pensadas para eso. Si eres una empresa de la economía social, por ejemplo, de cuidados, pues no vas a poder acreditarte, por ejemplo, ¿no?, en las acreditaciones que te pide la Comunidad de Madrid, con lo cual las personas que necesitan cuidados no van a poder acceder al cheque que te dan. Si eres un proyecto de escuela infantil alternativa, no vas a poder acreditarte nunca jamás. Entonces, las personas que pueden acceder a ese modelo que puede llegar a ser más redistributivo, aunque te cueste dinero, pero que tiene mecanismos internos para poder hacer una redistribución y que los críos tengan una educación diferente, pues muchas personas van a poder no acceder a ello porque no tienen acceso al cheque de dinero público que te dan porque no estás acreditado. O sea, que las reglas económicas, o sea, no puedes acceder a ellas, nunca vas a cumplir los requisitos. Entonces, esa parte de administraciones que sean capaces de ver las potencias de la economía social y hacer esos nexos públicos comunitarios, yo creo que son esenciales y se ha visto, por ejemplo, en la respuesta a la DANA, en la respuesta frente al COVID, que las cooperativas y los colectivos que forman parte de la economía social han estado ahí, también poniendo sus estructuras y sus conocimientos y demás. O sea, vamos, para mí crucial. Gracias. Gracias, Aje, por la pregunta. Casi da vergüenza hablarte a ti de economía social y solidaria. O sea, yo lo único que añadiría, estoy completamente de acuerdo con Nerea, me parece muy importante el ejercicio que se da ahí de girar el foco desde esa obtención de beneficios hacia la satisfacción de necesidades, por una parte. Por otra, resitúa en el centro a las personas que se implican precisamente como agentes, no únicamente, ¿no?, yo soy un trabajador que nada tiene que ver, no me implico con la empresa en la que trabajo y demás, sino, no, es que yo estoy aquí, efectivamente se me ve, incluso desde el principio, en las etapas formativas, como algo mucho más que una fuerza de trabajo, ¿no? De hecho, no es esa la perspectiva y eso cambia también la forma en la que nos enfrentamos a una labor que efectivamente a veces puede ser más grata que otras, como es el trabajo, ¿no?, las cosas que hay que hacer. Pero, sin embargo, yo creo que tiene ahí que esos giros, esas inversiones me parecen muy, muy importantes. También os recomendaría, al hilo de esto que ahora comentaba Nerea, de los acuerdos público-comunitarios, un informe reciente que se llama Llaves para una puerta que aún no existe, creo que se llama así, sí. Y es maravilloso también de forotransiciones y con yo diría, donde se exploran también estos ejemplos, ¿no?, llaves para una puerta que aún no existe, sobre esa cooperación posible público-comunitaria. Y bueno, ya que estamos también aquí, si os interesa precisamente a este tema de las alternativas, pero vinculadas también a algunas iniciativas de la economía social y solidaria, vamos a tener este martes y miércoles en la Autónoma unas jornadas de filosofía política contemporánea, hacemos todos los años, este año las hemos dedicado a retejer lo común y entonces son completamente abiertas y gratuitas en filosofía y letras y tienen que ver con esto. Se van a presentar, por ejemplo, aquí en Madrid pues, las iniciativas de un supermercado cooperativo, de Somenergia, de algunas iniciativas concretas para que también la gente más joven sepan que no es empezar de cero, que sobre esto hay muchísimo hecho. Y también poner en común y animar a participar y a seguir pensándolo, ¿no? Cuando hicimos, mientras sigue la siguiente pregunta, cuando hicimos el cómic, la novela gráfica de Ecotopías, llevamos a las ilustradoras, les llevamos un buen porrón de iniciativas para que las conocieran y muchas venían de la economía social y solidaria. Y para ellos, o sea, y para ellas fue una inspiración absoluta. O sea, pues eso, de Somenergia, es que no recuerdo si vinisteis, igual sí que vino alguien, yo creo que vino alguien de Somenergia, vino de la OSA, ¿no?, del supermercado cooperativo,
Bueno, se trajeron como varias iniciativas precisamente para… Se puede hacer las cosas de otra manera. Y esto ya existe y fue muy bonito y las historias que son preciosas de la novela gráfica están inspiradas muchas en esos ejemplos de la economía social. ¿Alguna pregunta más? Al fondo. Al fondo, 2 preguntas. Vale, pues 3 preguntas, qué bien. Pues las recogemos las 3, bueno, como te sea más fácil, Marc. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta concreta frente al tema de la reparación, porque se sabe que para llegar a la reparación primero tiene que haber un reconocimiento del daño. Entonces me preguntaba cómo trasladar o transicionar desde lo jurídico el tema de el daño concreto y el daño que sea concretable, porque esa es una de las principales problemáticas para llegar a la reparación. Porque en muchos casos jurídicos se dice el daño es concretable, mas no concreto, por ende no podemos establecer medidas de reparación ni generar procesos de transformación, restauración, rehabilitación o incluso las garantías de no repetición, por así decirlo. Y eso especialmente, tengo un caso en concreto, soy de Colombia, en temas de la minería ilegal. Mucho, digamos, la contaminación a ciertos ríos se dice que es un daño concretable, no es inmediato, pero claramente las comunidades indígenas o las personas que viven alrededor se sabe que el daño es concreto desde el momento en que se establece la violación al derecho del acceso al agua potable. Pero también esto es un problema desde lo jurídico, transicionar precisamente a ese reconocimiento del daño en lo jurídico, porque se sabe que la ley es rígida y también el tema de los fiscales problematiza, digamos, este fenómeno. Entonces no sé si tal vez tienen, digamos, acciones que nos permitan como avanzar en estos temas. Sé que una de las herramientas es el litigio estratégico. Pregunta, perdona, no te quiero interrumpir, pero como hay más preguntas, por si podemos concretar. Muchas gracias. Bueno, solo es eso. Gracias. ¿Más estaba? Vale, muchas gracias por su explicación. De igual manera, casi mi pregunta iba de manera muy similar al tema de minería ilegal, porque pues en Sudamérica sí abordan varios temas como Perú, Colombia, Ecuador. Entonces, mi pregunta en sí era cómo desde la economía social podemos proponer de repente acciones comunitarias con la finalidad de que no existan este tema de minería ilegal, dado que, como mencionó la compañera, pues la población lo visualiza como algo en el cual le puede generar dinero, pero en realidad impacta mucho en la parte ambiental. Entonces, ¿cómo proponemos desde la economía social aspectos comunitarios pues que le genere también un tema de economía? Hola, buen día con todos y todas. Bueno, rápidamente dos cosas, justamente de lo que hablaste, Carmen, en el tema del litigio en América Latina. Yo soy de Ecuador y en Ecuador nosotros tenemos en nuestra constitución el tema de, o sea, el constituyente, el tema de los derechos de la naturaleza, ¿no? Y que constantemente se pelea para que no se revoquen esos derechos. Entonces, es una lucha constante y de mucha resistencia. Primero eso, y vale la pena que puedan ver, por ejemplo, el tema de la opinión consultiva 3225, que con la CIDH se ejerció, en el que existe una conexión entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, ¿no? en este tema del cambio climático, y que principalmente en América Latina se visualiza mucho. Y también quería preguntarles el tema de justamente lo que mencionó la compañera, de la diferencia. Aquí se habla muchísimo de economía social y comunitaria, economía social y solidaria, perdón. Pero nosotros tenemos también otros espacios, otros conceptos de economía popular y solidaria. Quisiera saber si conocen esta diferenciación, cómo se maneja y también cómo se puede trabajar desde esas alianzas, desde esta economía popular. Muchas gracias. Pues como son de la misma temática, ¿os parece? Sí, fenomenal. Gracias. Muchas gracias. Sí, agrupando
Quizá empiece por la que menos puedo decir, que es la compañera que preguntaba por qué acciones, ¿no?, comunitarias podemos impulsar ante la cuestión de la minería ilegal. Ahí entran, como en otros ejemplos que podríamos señalar, y está muy bien visto, ¿no?, círculos viciosos que hacen que incluso cosas que son dañinas para los distintos territorios acaben resultando a esas poblaciones ya empobrecidas, en muchos casos, ¿no?, abocadas a participar en ellas. Y efectivamente, no puedo más que subrayar lo que decías, las acciones comunitarias para señalar lo dañino que hay ahí son muy importantes, no pueden venir solas. Yo creo que ahí también la cuestión de las reparaciones o la financiación justa o la condonación de la deuda, hay distintos elementos que podrían ayudar. Y en términos un poco más de principio, ahí de lo que estaríamos hablando es de cómo introducir en los distintos lugares, ¿no?, y en otras tradiciones culturales esto es mucho más fácil que aquí, introducir ese largo plazo que antes decíamos, ¿no? Ser conscientes de qué implica esto para el propio territorio, pero es difícil, sin duda, y no tenga yo, ¿no?, ojalá una respuesta a eso. Sobre la economía popular y solidaria, no sé si me había topado antes con el término, aquí, pero yo creo que son muy asemejables, ¿no? Aquí hablamos más de economía social, pero quizá puedas darnos precisamente el matiz o si crees que hay una diferencia con esta economía popular y solidaria. Y sobre el caso de Ecuador, efectivamente, yo antes comentaba, no solo algunos, pero la inclusión en las constituciones de los derechos de la naturaleza ha sido algo, ¿no?, el caso de Ecuador, que hemos estudiado también, ¿no?, como muy importante. Termino con esta cuestión de las reparaciones y la dificultad, ¿no?, para pensar el daño, lo concreto, lo concretable en el ámbito jurídico, donde ya sabemos que hay también no solo esa rigidez, sino que muchas veces se utiliza esa rigidez con términos, ¿no?, con políticos para, pues, como una trampa, ¿no? Bueno, esto no está aquí perfectamente, no se puede enganchar ahí. Las estrategias distintas de movilización social por una parte, pero también de cierto cambio, cierto giro en la formación de los propios abogados y abogadas, fiscales, jueces, es muy importante en este ámbito. No podemos tampoco dar por perdido ese terreno, o sea, ya en términos estratégicos del ecologismo. Y así tenemos, por ejemplo, vuelvo al caso de Argentina, pero porque ha habido allí ya un par de fallos curiosos, ¿no?, que sientan un poco de horizonte para otros lugares, aquí en España, donde esto no ha pasado ni de lejos, pero que nos enseñan que esa mirada también se puede ampliar, ¿no?, que es cuando hay un juez o jueza en Argentina que ha fallado ya ante una situación de injusticia en una localidad que demandaban a una industria por el río, ¿no?, que este podía contaminar y tal, y el fallo ha sido indubio pro aqua. En caso de duda, a favor del curso de agua. En caso de duda, indubio pro natura, ha habido ya alguno, ¿no? Eso, la idea, que hasta hace no tanto tiempo y en otros lugares es impensable, de ir acostumbrándonos a que en caso de conflicto en el que no queda, efectivamente, no puede señalarse quizá ese daño concretable, es en lo que pensaba, en caso de duda, a favor del curso de agua, a favor de la naturaleza, del ecosistema, del que definitivamente también depende la actividad humana, ¿no? Entonces, es justo como la cita de Krenak que os leía antes. No imponer la forma, ¿no?, sobre el contenido, digamos. No sé, pero por contestarte un par de cosas, aunque es un tema complejo que no conozco, ¿no?, el de lo concreto y lo concretable en el daño. Gracias. Yo, vamos, igual que Carmen, bueno, y de acuerdo con lo que decía ella, pero no es un tema que para nada controle y seguramente que vosotras nos podéis enseñar muchísimo, tanto en lo del daño concretable como en la parte de esos matices, ¿no?, con la economía popular. Y creo que, o sea, que aparte de preguntarnos, que estaría guay que contéis vosotras, ¿no? Claro, a mí me parece tan complejo poder, claro, concretar esos daños y
especificarlos dentro de nuestra cosmovisión absolutamente diferente a la cosmovisión ¿no? que tenéis de la naturaleza en otros pueblos, ¿no? y en otros lugares, que claro, partimos de una dificultad y si luego encima queremos trasladarlo todo a datos cuantificables, pues más todavía, claro, porque yo estaba pensando en los trabajos que hace el colectivo de miradas críticas al territorio. Creo que se llama así, ¿no? Miradas críticas al territorio, yo creo, que tienen algunos estudios en los… bueno, Miriam García Torres, si buscáis, tiene varios informes junto a este colectivo. Enumeran como todos los impactos, ¿no? Al final de, pues esto, de minerías, de proyectos extractivistas, y claro, es tan complejo los impactos ambientales, sociales, cómo se produce vinculado a todo esto la militarización, cómo eso conlleva el recrudecimiento de las dinámicas patriarcales, cómo todo eso conlleva bueno, como que desaparezcan, ¿no? O que se deterioren mucho los vínculos comunitarios. O sea, es que está la amalgama de impactos que se derivan de ahí que claro, que es muy difícil ponerle, ¿no? asidero a eso, pero creo que precisamente con otro tipo de miradas, como estudios que puede haber, ¿no? desde este tipo de, ¿no? estos estudios que os digo, en los que sí que hablan claramente de cuáles son los impactos, yo creo que sí que debería haber formas de cuantificar eso y añadirle lo que decía Carmen, ¿no? del principio de precaución siempre, pero me parece muy complejo en lo jurídico, ¿no? En nuestro sistema jurídico y en nuestra idea de justicia. De hecho, yo estaba pensando en reflexiones que hemos hecho en el feminismo, ¿no? Estuve participando en unas jornadas sobre justicia restaurativa del 8M aquí en Madrid y hablábamos justo de cómo insertar todas estas ideas en un sistema jurídico que está totalmente basado en otra cosa y que encima, mientras vas caminando, sigues necesitando ese sistema jurídico previo, porque tienes que dar respuesta a las cosas. Entonces, tú sabes que es muy limitado, pero lo sigues necesitando, porque no has sido capaz de construir lo siguiente. Y era un debate súper interesante, ¿no? y del que seguimos aprendiendo y que ni siquiera nos servirá para eso, porque esto es más, o sea, esto sí que es más desde nuestra cosmovisión, pero bueno, me parecía interesante ¿no? como esa idea del debate que tuvimos y la parte esta de miradas críticas al territorio, que creo que si no lo conocéis, echadle un ojo porque es súper interesante. Y la educación popular, la economía popular, me encantaría que nos contases los matices que tú ves. Pues son las 12:02. No sé si nos da tiempo a tener otras preguntillas. ¿Os parece bien? Sí. Vale. Sí, pues podemos aprovechar 10 minutos. Bueno, 10 igual es mucho. 7 minutitos, como muchísimo. 5. Si hay alguien con algo 5 y medio. Claro. Claro, para que no os vayáis. Para que no os vayáis a casa con alguna duda que os acompañe y os pese por la eternidad. ¿El qué? Ah, sí, bueno, claro, si alguna de las personas que habéis intervenido ahora queréis hacer algún matiz, alguna reflexión en 2 minutos y medio aproximadamente. Bueno, justamente porque para mí, en cambio, es nuevo el concepto de… A ver, se entiende economía social y solidaria, siempre se ha trabajado, pero en Ecuador está constitucionalizado igual desde la ley y además se tiene ministerio también en torno a la economía popular y solidaria. Entendería también que es una reivindicación también de cómo se entiende lo popular, ¿verdad? Además, desde el desarrollo local, que se trabaja muchísimo en nuestros países, y sobre todo un poco también en torno a lo que tenemos como en la Constitución, que enmarca como estos procesos populares y al final hay similitudes desde la economía social, que es otro tipo de economía a la capitalista, ¿no? Y que representa y es comunitario. Pero creo que también el énfasis, lo popular, explica el entorno a lo populus, ¿verdad? A la población, a quien determina qué hacer en el entorno local, en el entorno vinculado también a nosotros desde la Constitución se trabaja en esto del buen vivir, es summa causae, que se trabaja también desde estos espacios, ¿no? Entonces,
es desde la reivindicación, pero también de cómo visualizamos esta conexión entre que lo popular representa también un espacio de colectivo y de, ¿cómo llamamos? Como desde lo local, ¿no? Trabajando no tanto, porque también se piensa a veces mucho en lo estatal, lo grande, ¿sí? Pero se trabaja mucho también en los temas de desarrollo local, que es sumamente fuerte y que representa también un espacio para estos cambios, ¿no? Pero al final existen obviamente similitudes, o sea, la base es la misma, ¿no? Pero creo que también es una reivindicación de lo popular, sí, más que eso. Gracias. Muchas gracias por el matiz. Luego no os arrepintáis esta tarde, penséis, tenía que haber preguntado eso cuando lleguéis a casa. Pero bueno, si no, pues lo podemos cerrar aquí, si os parece a vosotras también, así tenemos tiempo para el desahogo, un poquito para tomar aire en esta pausa, y ya pues dejo que sea la organización de las jornadas que nos cuente pasos a seguir. Nada, no, yo también agradeceros también a Elena por estar aquí en la mesa y hacer estas preguntas tan interesantes y eso, y a Carmen y a Nerea por todas sus aportaciones. Recordaros que si no habéis firmado tenéis que firmar y que a las 12:30 estamos aquí todos de vuelta, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.